Bienvenidos al costurero de Juanita. Hoy vamos a hacer un corazón hecho en tela y relleno con lavanda. Bueno, estos corazones realmente son muy lindos y los vamos a utilizar para adornar y para darle un poco más de alegría a nuestros closets, y a partir de la lavanda, que hace un olor muy especial, también hace que no haya más bichos dentro de la ropa. Vamos a hacer primero que todo un corazón del tamaño que tú quieras en un pedacito de papel. Para nuestro trabajo de hoy vamos a necesitar tela. Vamos a necesitar tela, el corazón, unas tijeras, necesitamos unos hilos de colores para poderlo colgar, necesitamos lavanda, necesitamos un lápiz y una regla. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra tela y doblarla a la mitad. Vamos a poner nuestro corazón encima de la tela para cortarlo doble. Ponle unos alfileres y vamos a darle un margen de costura de 1 centímetro por todos lados para que sea mucho más fácil de coser y darle la vuelta. Para esto podemos coger la regla, vamos a poner 1 centímetro de margen de costura alrededor, márcalo con el lápiz por todos lados y así lo podemos cortar fácilmente. A mí me encanta hacer estos para dar de regalito cuando voy a la casa de una amiga con una mermelada hecha por mí o por mi familia, o llevar unas flores. Se puede utilizar como llavero, lo puedes poner en todas partes realmente y utilizarlo como más te guste. Y lo que más me gusta es con el olor que le queda a los closets o en el carro. Ahora vamos a cortar. Cuando tengas recortado ya, tienes que quitar los alfileres, quitar el patrón de costura y vas a ponerle alfileres alrededor a la tela. Y así vamos a coser por todas partes y vamos a dejar una pequeña abertura en uno de los lados. Siempre déjalo en el lado donde tengas una línea recta para que te sea más fácil cerrar, como te lo estoy indicando aquí. Ahora vamos a coser por todo alrededor, como te lo estoy indicando aquí. Ahora vamos a coser por todo alrededor. Vamos a coser al pie y el borde de tu pie de la máquina va a deslizarse por todo el borde de tu tela. Cuando llegues a la mitad del corazón, deja la aguja adentro, subes el pie, le das la vuelta para continuar, para poder hacer la esquina bastante pronunciada. No se te olvide dejar el espacio para poder hacer el relleno. Y no se te olvide que cuando tenemos costuras redondeadas, primero tenemos que darle unos piquetes alrededor de la costura para que la tela pueda dar la vuelta fácilmente. Y en la esquina de abajo lo que vas a hacer es que vas a quitarle también la puntica, sin cortar obviamente la costura, para que tu
corazón pueda dar la vuelta y la punta quede pronunciada. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no vamos a tener demasiada tela en los círculos, en las partes redondeadas y en los picos, y no va a ser tan fácil de darle la vuelta y que coja la forma. Ahora le vamos a dar la vuelta a nuestro corazón. Yo tengo este pitillo especial con un palito de estos de comida china. Vamos a formar el corazón aquí. A esto le puedes poner después unas borlas, unos pompones, le puedes poner encaje alrededor. O sea, lo puedes decorar de muchísimas maneras. Mira cómo está quedando. Ahora ya estamos aquí con nuestro corazón, ya está cerrado, ya lo tenemos listo y vamos a insertar el algodón por esta abertura y le vamos a poner también la lavanda. Yo me ayudo de vez en cuando pues con estos palitos para poder llegar hasta el final, para que queden las partes redondeadas. Puedes rellenarlo naturalmente también de cualquier tipo de olor. Entonces, bueno, aquí ya vamos hasta la mitad. Vamos a empezar a ponerle un poco de lavanda. Creo que en los closets de las abuelas había muy frecuentemente este tipo de almohaditas que las abuelitas hacían en crochet, hacían en punto de cruz y lo ponían para que no se llenara de polillas. Y las polillas vienen y se te comen la ropa y eso les da un olor como a guardado y a viejo. Pero bueno, con estas almohaditas podemos evitar esto. Si ya tenemos nuestro corazón relleno, te va a quedar este orificio aquí. Este orificio lo vamos a tener que cerrar con una puntada falsa. Así que lo más fácil es que aprietes mucho el algodón para que la tela quede pareja. Coge tu aguja, vas a dejar el nudo por dentro y lo más importante es que aprietes muy duro con los dos dedos y empieces solamente a coger la tela de adentro, no la de afuera. Y así es como queda una puntada falsa. Ahora le vamos a hacer el nudo. Una puntada antes de cerrar tu hilo. Y devuélvete hasta la mitad del corazón. Jálalo para que se apriete y ya se te esconde tu puntada. Lo puedes dejar así. O lo vamos a colgar. Para colgarlo solamente necesitas un hilo verde o del color que más te guste. Córtalo. Coge una aguja gruesa, enhébralo, pelea un poco con esto porque siempre es grueso y solo con que le hagas una puntada aquí en la mitad y pasas la aguja, te queda listo para colgar. Aquí está. Así lo puedes hacer y lo puedes colgar. Así que espero que hayas disfrutado mucho de este tutorial, así fácil para hacer tus regalitos y tus detalles a tus amigos. Quédate con Hilos Viajeros, con Juanita's Knitbox y nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? ¡Chao!